Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido una vez más al canal de Bitcoin, donde hacemos trading a lo grande. Mi nombre es Alder y nuevamente te doy la bienvenida al mejor curso de velas japonesas que vas a encontrar en YouTube. Estamos esta vez en el tercer módulo, donde hablaremos sobre los tipos de velas japonesas. Si todavía no has visto los primeros dos módulos de este curso, aquí tienes una lista de reproducción, porque es muy importante que veas desde el principio hasta el final toda la formación que estaremos impartiendo en este canal. Porque si no entiendes algunos aspectos que he explicado antes, quizás sea un poco complicado identificar cosas que vamos a aprender a continuación. Así que, si no has visto todavía el principio, ve a ver todos esos videos, bueno, todos no, son solamente 2 o 3, que te ayudan a introducirte en el mundo de las velas japonesas sin saber japonés. Así que, ya puestos en materia, vamos a hablar sobre la información que hemos preparado para este tercer módulo, los tipos de velas japonesas. Pero antes, para no perder la costumbre, quiero decirte algo muy importante. Anata o totemo aishitemasu. No se asusten, que es algo muy bonito que significa los quiero mucho. Ya saben que siempre digo algo chungo en japonés. Bien, entremos en materia ahora sí, sin más dilación. En esta sección del curso vamos a hablar sobre los tipos de velas japonesas. Tenemos 7 tipos de velas japonesas, pero a mí me gusta dividirlas en 2 categorías. En primer lugar, las velas de tendencia, y en segundo lugar, las velas de contratendencia. Y vamos a ver cuáles son cada una de ellas y qué significa, qué es la información que nos transmiten. Recordemos que las velas japonesas nos suministran muy buena información, más que la mayoría de gráficos que hay en el mundo del trading, sobre todo más que el gráfico de líneas. ¿Qué son las velas de tendencia? Como indica su nombre, son velas que siguen una tendencia, ya sea alcista o ya sea bajista. Dentro de las velas de tendencia tenemos otros 3 tipos de velas, subcategorías, que son las velas de impulso, las velas normales o velas de seguimiento y las velas de amortiguación. Empecemos por las velas de impulso. Una vela de impulso es algo como lo siguiente. Así, una vela gorda, una vela larga, una vela que, como indica su nombre, transmite impulso, transmite fuerza. Y esta vela puede ser tanto alcista como bajista, o mejor dicho, tanto roja como verde. Así que vamos a dibujar otra. Una vela de impulso de color verde transmite mucha fuerza alcista, o por lo menos bastante fuerza alcista, siempre y cuando nos encontremos en principio de una tendencia, al final de una tendencia o en medio de una tendencia. ¿Cómo sabemos si una vela verde forma parte de una tendencia o es solo un retroceso? Eso te lo he explicado en el video anterior, así que ve a verlo si todavía no lo has hecho. Y de igual manera, una vela de impulso roja indica exactamente lo mismo, pero a la baja. Quiere decir que el precio tiene bastante fuerza hacia abajo. Estas son las velas de impulso y generalmente se encuentran a principio de una tendencia, porque marcan el inicio, la fuerza que se va a impulsar hacia arriba, o al final de una tendencia, que indican un posible cambio. Generalmente, cuando esta vela de impulso, aparte de ser una vela de impulso, se convierten en una vela envolvente, que de eso hablaremos en el capítulo 5 de este curso, donde trataremos los patrones de velas japonesas. Así que, si quieres saber qué es lo que vamos a aprender, te voy a dar este consejo: suscríbete. Para el próximo video te lo digo en japonés. Dejando ya de lado las velas de impulso, ahora tenemos las velas normales o velas de continuación. ¿Qué son? Pues eso, velas normales. Una vela, ¿sí? Una vela así. Son velas un poco más pequeñas, pero ni son pequeñas ni son grandes. Son velas normales, que generalmente ocurren luego de una vela de impulso, porque hay mucha fuerza alcista y luego vienen
un par de velas más pequeñas que continúan la tendencia, que por supuesto pueden ser verdes, pueden ser velas alcistas o pueden ser velas rojas, velas bajitas. Estas velas nos indican eso, continuación de una tendencia, de que el precio se sigue moviendo en determinada dirección, pero por sí solas no nos transmiten gran cosa, simplemente que el precio ha subido o bajado un poco. No nos transmiten tanta fuerza como estas, que estas sí nos sirven para identificar posibles cambios o continuaciones de tendencias generales, a medio o largo plazo. Y por último tenemos las velas de amortiguación, que son velas más pequeñas todavía, algo así como esto, sean alcistas o ya sean bajistas. Y a diferencia de estas velas, que por sí solas no nos indican nada, estas sí nos indican algo interesante. Como indica su nombre, amortiguación. Es decir, que esa tendencia en la que nosotros estábamos, ya sea alcista o bajista, ya no tiene tanta fuerza porque no sigue como una vela de impulso ni una vela normal o de seguimiento, sino que ya el precio está empezando a soportarse o a resistirse en función de a qué altura del gráfico nos estemos encontrando en ese momento. Generalmente las velas japonesas siguen esta secuencia: vela de impulso, vela normal o de continuación y luego una vela de amortiguación. Tras eso puede ocurrir un retroceso en el precio y repetirse el ciclo de impulso, seguimiento y amortiguación, y así sucesivamente. Claro, no es que sea una norma. Ya hemos visto en el gráfico, en el capítulo pasado, que las velas japonesas se combinan rojas con verdes, diferentes tamaños y diferentes patrones que, repito, analizaremos en el capítulo 5. Yo sé que tú quieres ver los patrones de velas japonesas, pero es importante que entiendas todo esto primero. Ya sabemos entonces, hemos dejado claro qué son las velas de tendencia. Hablemos ahora sobre las velas de contratendencia, que, como indica su nombre, son velas que van en contra de la tendencia que nos suministran estas velas. La primera vela contratendencia, la más popular, es la vela martillo. La vela martillo es algo como esto. Y de igual manera se puede formar tanto roja como verde, así que vamos a dibujar. Vamos a pintar esta de verde, que es la alcista, y vamos a pintar esta de rojo, que también puede ser alcista. Y esto es lo interesante de esta vela martillo. ¿Qué nos indica una vela martillo? Las velas martillo se producen en zonas importantes del precio, tales como soportes o retrocesos. Generalmente no se producen en resistencias, y cuando se producen en resistencias se le conoce como otro nombre, pero ya eso no es un tipo de vela sino un patrón que ya sabes que en el capítulo 5 las vas a aprender. La vela martillo tiene una característica muy importante, y es que tiene un cuerpo pequeño, ¿verdad? Y una mecha muy larga, y la mecha debe ser por lo menos del doble del cuerpo. Si vemos aquí, no la vamos a dibujar, pero vemos que aquí cabe perfectamente otro cuerpo de este mismo tamaño. La vela martillo indica un posible cambio de tendencia desde bajista hasta alcista. Como te he dicho, los martillos se producen en retrocesos o en soportes, y por eso el precio puede darse la vuelta. Puede. Hay que analizar otros factores que veremos más adelante. Y la vela martillo se puede producir tanto verde como roja, pero significan exactamente lo mismo, con la diferencia de que la vela martillo verde tiene más posibilidades de hacer que el precio se devuelva hacia arriba que la vela roja, pero solamente un poco más. Hay que analizar una clave muy importante que veremos en el capítulo 5. No sé cuántas veces lo voy a decir, pero es importante que te quedes
hasta el final. Lista la vela martillo. Tenemos la vela estrella fugaz, que es un martillo al revés. Nuevamente puede ser verde o puede ser roja, dependiendo de cómo se haya formado la vela y dónde hayan sido los precios de apertura y de cierre de la vela. Que si no sabes de qué estoy hablando, ve a ver el capítulo número 1 de este curso, que ya te lo he recomendado antes. ¿Qué indica la estrella fugaz o martillo al revés? Lo contrario al martillo, que el precio se puede dar la vuelta, pero desde una zona superior, es decir, que venimos de una tendencia alcista, un precio que sube, pero si nos encontramos con una estrella fugaz, ya sea verde o sea alcista, hay probabilidades, no es una certeza. Hay que analizar otros factores, pero hay probabilidades de que el precio se dé la vuelta. Sobre todo si ocurre esto en combinación con un patrón de vela o en combinación de alguna figura chartista de análisis técnico, que por cierto, próximamente lanzaré un curso completo de análisis técnico que verás completamente gratis en este canal. Así que recuerda suscribirte para que no te lo vayas a perder. Dejando de lado los martillos y los martillazos que te dejan viendo estrellas fugaces, hablemos sobre las velas doji. Una vela doji es esta. Es decir, no tiene cuerpo, sino solamente mecha. ¿Qué significa esta vela? Que inició en este punto y también terminó en este punto. Es decir, ni el precio no cerró más arriba ni cerró más abajo. Donde abrió, allí cerró el precio. Aún así, hubo movimientos hacia arriba y hubo movimientos hacia abajo, pero ni se pudo sostener la fuerza alcista ni se pudo sostener la fuerza bajista, así que cierra en el mismo lugar. Por lo tanto, no es ni verde ni roja porque no se movió a ningún sitio. ¿Qué indica esto? Indecisión. Muchas personas utilizan esta vela como patrón de cambio de tendencia, ya sea alcista o ya sea bajista. Y es verdad, puede funcionar como un patrón de cambio de tendencia, pero, a mí personalmente me gusta verla como una vela de indecisión. Y normalmente cuando veo dojis o muchos dojis, prefiero no operar porque como hay indecisión, no se sabe qué va a hacer el mercado. Pero esa es mi apreciación personal. Yo prefiero operar cuando hay velas con cuerpo, ya sea esta no. Y por último tenemos una vela de indecisión como tal, que ya mencionábamos la indecisión en las velas, que es algo parecido a las doji, ¿verdad? Pero con cuerpo. Son velas así como estas. Son velas así como estas y también pueden ser rojas o verdes, dependiendo de dónde abra o dónde cierra el precio. Verde y puede ser roja. Justo como ocurre con los dojis, no me gusta operar estas velas porque son velas de indecisión. No hay suficiente fuerza, o mejor dicho, y puede pasar dos cosas: que no haya suficiente fuerza o que exista demasiada fuerza para los dos lados, ya sea para arriba o para abajo. Indecisión, y cuando hay indecisión el precio puede explotar en cualquiera de los dos lados, ya sea que el precio suba o que el precio baje. Por eso no me gusta operar cuando hay este tipo de velas. En resumen, y ya para que nos quede todo claro, repasemos tipos de velas japonesas. Tenemos dos categorías: velas de tendencia y velas de contratendencia. En primer lugar están las velas de impulso, velas grandes, velas gordas, que nos indican que hay fuerza, ya sea hacia arriba o ya sea hacia abajo. Y hay un indicativo que nos termina de confirmar que estas velas tienen fuerza, que lo veremos en el capítulo 5. El capítulo 5 es brutal. El capítulo 5 es para que te vuelvas un pro de las velas japonesas sin saber japonés más que las palabras que te digo yo en la introducción de los videos. Luego, velas normales, que son velas comunes y corrientes que siguen la tendencia y normalmente ocurren después de las velas de impulso. Y velas
de amortiguación, que son aquellas un poco más pequeñas que ya no pueden soportar esa fuerza que tenía el precio. Y a veces, cuando ocurren estas velas de amortiguación seguidas de algunas de estas, el precio puede retroceder, hacer un retroceso y posiblemente vuelva a hacer otro impulso, dependiendo de la situación en la que nos encontremos en el gráfico, basándonos en el análisis técnico. Y la segunda categoría, velas de contratendencia, que esta vez tenemos 4 tipos. Martillo, ya sea rojo o verde, que indica que el precio está llegando a una zona de soporte y puede irse hacia el alza. Estrella fugaz, lo mismo que martillo, pero al revés. El precio ha llegado a una zona de resistencia y puede revertirse hacia la baja. Vela doji, vela de indecisión, el precio abre y cierra en el mismo lugar, por lo tanto no se sabe qué va a pasar. Y una vela de indecisión como tal es esta, en la que hay cuerpo, ¿verdad? Pero el precio ha subido y bajado constantemente durante este periodo de tiempo. Bien, vamos a ver esto un poco en la pantalla porque yo sé que dibujo un poco feo, entonces vamos a verlo de manera más nítida en el gráfico. En este caso será el gráfico de Bitcoin, pero sirve para cualquier tipo de activo. El Bitcoin porque normalmente se forman más patrones y los vamos a encontrar fácilmente acá. Acá si vemos, si ampliamos esta zona aquí, tenemos precisamente lo que es una vela de impulso. Esta vela gorda que ustedes ven acá, déjenme buscar la herramienta de dibujo. Esta vela gorda que ustedes ven acá es una vela de impulso. No les aclaré en la pizarra que las velas de impulso también pueden tener mecha, también pueden tener palito o sombra. No necesariamente tienen que cerrar y abrir por completo a la perfección. Pueden tener mechas ya sea hacia arriba o hacia abajo, pero generalmente esas mechas son muy corticas. Es una vela que tiene bastante fuerza. Luego vemos que tenemos un par de velas, esta y esta, que son velas normales, velas de seguimiento de tendencia, de continuación. Esta vela es un poco más pequeña que esta y el precio pues sube, el retrocede un poquito, ¿verdad? Y luego tenemos otra vela normal de continuación y el precio sigue subiendo con otra vela normal, con otra vela de impulso. Y aquí tenemos velas de amortiguación. Una vela más pequeña de lo habitual, una vela más pequeña de lo habitual. Y el precio termina cayendo. Y luego con otra vela de impulso, el precio se dispara hacia arriba otra vez. Es lo que les estaba diciendo, ¿no? No significa, como les dije, que siempre se cumple esa secuencia al pie de la letra. Vemos que después de la vela de impulso tenemos una vela doji, ¿verdad? Y luego tenemos otra vela mediana, por decirlo así, porque no termina de ser tan grande, pero tampoco es una vela de impulso. Una vela normal, impulso. Y ya cuando las velas amortiguan, que son velas más pequeñas, es porque no hay tanta fuerza alcista. Entonces aquí están los 3 tipos de velas principales de seguimiento o velas tendenciales: impulso, normal o continuación y amortiguación. Son esas 3 velas que están allá. Ahora acá mismo podemos encontrar velas de contratendencia. En primer lugar vemos esta vela estrella fugaz que está aquí y vemos que cuando esta vela fugaz, estrella fugaz, ocurren 2 y luego ¡pum!, el precio cae para abajo. No es mucho, pero cae para abajo. Quiere decir que había fuerza bajista, pero claro, luego la fuerza alcista fue un poco más alta. ¿Cómo identificar eso? Lo veremos en el capítulo 5. Quédate, suscríbete. Ya, mantengamos la calma. Vela estrella fugaz. Busquemos una vela martillo por acá. Acá la tenemos, ven, una vela martillo que cabe perfectamente. Si sacamos la cuenta, el cuerpo cabe perfectamente en la mecha, o sea, si lo duplicáramos, por lo tanto es una vela martillo válida. Y vemos que el precio sube, y anteriormente ya tenemos bastantes zonas de rechazo hacia la baja, había rechazo y pues subió. Ya hablaremos sobre eso más adelante.
Esta vela que está acá es una vela estrella fugaz y es un claro ejemplo de que para que el precio se regrese no es necesario que la vela sea roja, puede ser una vela verde, siempre y cuando se mantenga el patrón de estrella fugaz, que es un semipatrón. Un patrón como tal es la combinación de varias velas que ya veremos luego. Acá tenemos otra vela que es una vela de indecisión, es esta que está acá, que estoy señalando acá. La vela tiene un poco de cuerpo, pero ha subido, ha bajado el precio y no se sabe qué puede hacer el precio más adelante hasta que tengamos confirmación con otra vela. De hecho, aunque tenemos una tendencia alcista aquí corta, pero es una semitendencia alcista, vemos que cuando termina esta vela el precio baja y puede engañar a muchas personas. Por eso ya saben que en velas como estas a mí no me gusta operar, igual como esta vela. Ven que cuando esta vela es de indecisión también tiene mechas hacia arriba, mechas hacia abajo y luego ocurren muchas mechas, y cuando hay muchas mechas no es bueno operar. Ya hablaremos sobre eso más adelante, específicamente en el capítulo que viene. Y nos falta identificar una vela doji. Vamos a ver si la encontramos por acá. Aquí hay una. ¿Ven? Como ya les indicaba, es una vela de indecisión. Normalmente las velas doji aparecen rodeadas de otras velas de indecisión e indica que eso, pues indecisión, no se sabe a dónde va a ir el precio. Y este ejemplo lo demuestra a la perfección, porque vemos que venimos de una tendencia bajista y hay rechazo. O sea, esta vela tiene rechazo hacia la baja, rechaza esta zona de aquí y quiere subir. Luego esta vela que intenta bajar quiere volver a subir, y esta también. Entonces hay velas de indecisión. Y el doji, que dicen que es un cambio de tendencia, o sea que cuando aparece un doji el precio se puede revertir, pero vemos que no, el precio no se revierte, sino que sigue para abajo. Por eso yo les digo que cuando hay velas doji no significa necesariamente que el precio se va a revertir, sino que puede pasar cualquier cosa. Y bueno, ya hemos visto de forma más nítida, de forma en HD, cómo se ven las velas, así que volvamos al video. Teniendo ya claro cuáles son los tipos de velas más importantes, porque quizás haya más tipos de velas o haya gente que le guste clasificar las velas de otra manera, pero ya teniendo todo esto claro, ya podemos empezar a entrar un poco más en materia sobre cómo utilizar a profundidad estas velas japonesas en el capítulo 5, ya lo sabes. Pero antes, primero que nada, suscríbete. Y segundo, estate atento al cuarto capítulo que próximamente veremos a continuación, en el que hablaremos sobre las mechas. Estas señoras que están aquí, esto. Todo eso nos da información muy valiosa que debemos aprovechar. Así que suscríbete y nos vemos en el próximo módulo.